Bienvenidos Mexa Headbangers, reseñas, entrevistas y programas especiales. Orgullosamente metal mexa, metal mexicano. Bienvenidos Mexa Headbangers, en esta ocasión tenemos un gran invitado de super lujo, Attila de Aztlán. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, a todos los que nos ven, nos escuchan, por todas estas plataformas virtuales. Muchas gracias a Mexa Headbangers. No, hombre, de verdad es un gran honor. Qué bueno que por fin se concretó que puedan estar aquí presentando estas nuevas noticias que traen mucha chamba que ha traído Aztlán en este 2021. Cuéntame un poquito, mi buen Attila. Así es. Mira, fíjate que todo esto se dio por todo lo que viene siendo la pandemia, empezar a trabajar más en discos, porque pues como sabemos los eventos han sido difíciles de llevar a cabo y prácticamente las fechas que teníamos, algunas pues se vinieron abajo, etcétera, y se nos ha sido imposible tocar. Entonces planeamos un tercer álbum, en este caso dedicado a la Revolución Mexicana, se llama precisamente Revolución, y en este álbum tratamos de experimentar más con ese sonido más mariachi, con cosas más instrumentales, explorar un poquito más el sonido. Esa era la idea de este disco, mientras nos recuperamos de esta pandemia para poder tocar en vivo. Así es, y digo, no han parado en este 2021, no llevábamos ni un segundo de este año y ya teníamos nuevo material de Aztlán, ya teníamos video, incluso video oficial, pero me voy a regresar un poco para todos aquellos que apenas están empapando de qué se trata Aztlán. Aztlán es una agrupación que surge en 2018, aparece en las redes sociales. Realmente algo que me llama mucho la atención es la forma en que manejaron el marketing, cómo fueron apareciendo. Generaron una curiosidad pues realmente de saber quiénes son, si iban a sacar más temas, iba a salir en algún momento un disco, incluso alguna presentación, y poco a poco nos fueron revelando lo que ellos estaban realizando. Cuéntame un poquito sobre esto, cómo fue apareciendo Aztlán en la escena. Mira, musicalmente nos remontamos hasta el 2006. En ese año ya teníamos la idea de hacer o de mezclar el metal con el folclore mexicano, pero todavía no teníamos un nombre de una banda o algo así. Entonces comenzamos a trabajar en demos, en canciones, y así fue como se fue dando. A lo largo de este tiempo, de 2006 al 2017, que es prácticamente en el 2017 cuando empezamos a componer para que en el 2018 saliera el disco, saliera la agrupación. Sí, los primeros sencillos. Los primeros sencillos, exacto, para el 2019 ya el disco completo. O sea, entonces todo fue por partes. La primera etapa te puedo decir que en el 2006 nos fue difícil porque todavía no teníamos quizás unas bases, no sabíamos bien la idea, pero aún así se logró una canción que fue la que cierra el primer disco, que se llama México Inmortal. Exactamente. Esta canción, una gran parte, no toda, pero lo que viene siendo de la introducción a la cuarta parte de la canción, fue escrita en ese tiempo del 2006. Y hazte cuenta que ya nos tuvimos que parar, ustedes estábamos tocando en anteriores bandas,
Y, y aparte por cosas de que era difícil de encontrar a la gente que entendiera cómo sonar en este concepto, porque se les hacía raro o descabellado la idea de meter mariachi con el metal. Entonces ahí chocaban sus ideas, y ahí era donde no, ya no quería, no, es que esto ya suena así, esto ya no, y ahí era donde chocábamos en ideas precisamente. Y por eso se pausó, o sea, no fue algo de vamos a hacerlo ya y tan, no. Fue poco a poco hasta que en el año 2017, por ahí más o menos, se dio la oportunidad de, como ya no teníamos prácticamente bandas, no teníamos compromiso alguno, y ahí fue cuando pues, prácticamente se decidió crear esto, y sin que nadie nos dijera nada, ¿no? O sea, de que tiene que ser así, esto no. Prácticamente con la libertad creativa, la libertad artística de hacerlo, y simplemente ahí quedó. Sí, Entonces, haz de cuenta que nuestra idea principal no era como una banda, prácticamente no era tocar, era solamente sacar videos, una banda por internet o en línea o virtual, no sé cómo se lo puede llamar. sí, claro. Y ese fue la idea principal, porque, o sea, no teníamos contemplado ni hacer ni un segundo material, ni un tercero. Fue poco a poco. Afortunadamente, la respuesta del público, el apoyo de los primeros sencillos, pues la verdad nos movió bastante, y fue cuando decidimos forjar la banda ya de manera formal y empezar a girar y empezar a hacer cosas. Es que de verdad esta aparición en la escena fue sorprendente. Insisto, generaron bastante curiosidad y a medida que fueron presentando los sencillos, pues fue como una necesidad de escuchar más y más y más de esta agrupación y de repente que avisan, ahí está el disco que es precisamente este material México Inmortal, que es una joya. De hecho ya les presentamos en el canal esta videoreseña, se los voy a compartir en la caja de descripción. Cuéntame un poco más sobre este material, cómo fue la respuesta del público, porque además este material, cabe mencionar, no solamente llamó la atención aquí en México, sino en el extranjero. La respuesta de la gente, pues, fue muy buena. Afortunadamente, eh, al principio, como te venía diciendo, no había planes, vamos, ni de un disco tal cual. Eran sencillos, y en el tercer sencillo, que fue Kukulkan, el primero se llamó La La Revolución, revolución. el segundo sencillo se llamó Son de Muerte, y el tercero fue Kukulkan. En ese tercer sencillo se acerca con nosotros Metal Inside Records, y ahí es cuando pues prácticamente ya habíamos entre hacer la banda y no, pero nos hacía falta ese empujón de alguien que ya un apoyo, en este caso como disquera, para ya pues producir de manera física el álbum, y ahí fue como se reunieron todos los ingredientes para empezar a dar a esta maquinaria. ¿No? Y súper bien, de verdad, que ya la recepción del material, digo, ya cambia la cosa, uno ya entiende un poco más el concepto. En este caso, los integrantes, háblame sobre la alineación, los nombres que también tienen mucho significado. Uh-huh. De la alineación, al principio éramos solamente tres personas. En este caso, Centauro, el bajista. En este caso, el patrón, que era el vocalista. Y un servidor, Atila, en la guitarra.
se fueron agregando integrantes como fue creciendo el proyecto. Esta alineación de 3 personas sale en el sencillo La Revolución. Ya para el sencillo de Son de Muerte es cuando entra Diablo en la batería, es cuando entra Nahual en las percusiones e instrumentos folclóricos. Y ahí es cuando ya se empieza a forjar un poco más la idea de una banda. En cuanto a los nombres, tienen que ver con todo lo que viene siendo México. Mira, te explico. En el caso de Centauro, él es por el Centauro del Norte, así le apodaban a Pancho Villa, Así es. eh, eh, general de la Revolución Mexicana. En este caso, Atila es por Atila del Sur, por Emiliano Emiliano Zapata. Zapata. Uh-huh. El patrón es más que nada por dar una... Al principio de la revolución, en el mero inicio, no había tanto unos rangos de general, de cabo, de cosas así. Entonces eran los patrones de las haciendas las que hacían los regimientos o los pequeños comandos para luchar. Ya después se fue haciendo rangos, ahí tenemos el rango del general Villa, general Zapata, etcétera. Pero nosotros retomamos eso y en el caso pues es como dar a entender cómo es un patrón de una hacienda dentro del México revolucionario. Por eso el mote de el patrón. En el caso de Nahual, su personaje pues va ligado al concepto prehispánico, al concepto ancestral azteca, que es parte, claro, que es parte de México, y es que es algo que también engloba a lo que es Aztlán. Muchos se van con la idea de que es metal prehispánico solamente, pero no abarcamos pues varias cosas que es México, desde el folclore de la costa, como los tambores prehispánicos, como cosas del norte, en fin, muchas cosas que engloban a lo que es México. Así es, y de hecho me encanta de verdad esto, ya que estás hablando justamente del estilo de Aztlán, no solamente como bien dices, es esa parte prehispánica, sino que puedes encontrar en la música de Aztlán un guapango, un mariachi, un son jarocho incluso, es rico de verdad el sonido que tiene Aztlán con toda esa brutalidad de death metal, de thrash, de verdad que a mí me impresiona bastante, digo, desde la primera vez que vi justamente ese video de la revolución, dije, pues, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? Y digo, inevitablemente, y de hecho he escuchado algunos comentarios, hubo por ahí alguna comparación precisamente con brujería por esa, ¿cómo te podría decir? Pues sí, que no se reveló la identidad de quiénes son, sino simplemente aparecieron con pasamontañas y qué onda con estos cuates y este look, este performance de esos revolucionarios que vienen del inframundo. De verdad sí fue algo, un shock que me dio la música y estos videos de Aztlán. Y digo, el material como tal, México Inmortal, es una joya, de verdad. Escúchenlo, adquiéranlo. Digo, ahí está. Les voy a dejar las redes sociales, tanto de Aztlán como de el sello Metal Inside de Luis Eduardo Barajas, que también, por cierto, le mando un fuerte abrazo, así como también ha apoyado a Aztlán, también de este lado, también nos ha apoyado bastante. Cuéntame un poco más sobre el sonido que ya fueron desarrollando para crear un segundo material como lo es Legión Mexica. Este material aparece justamente 1 de enero de 2021 en el primer segundo. Así es. Os de cuenta que sale el primer disco México Inmortal y prácticamente a los meses siguientes llega todo lo de la contingencia y se nos caen las fechas que teníamos para promocionar el álbum.
Y fue cuando decidimos, dijimos, bueno, no vamos a estar girando, no vamos a estar tocando, y prácticamente un año, quizás más. Y dijimos, no, vamos a hacer algo para que se siga escuchando. Entonces decidimos hacer un segundo álbum, y ahí donde tratamos de plasmar fue como tratar de madurar las cosas que habíamos hecho del primer álbum. eh, como muchas cosas, pues es parte de la experimentación. Ahora sí que es parte de esa madurez que vas avanzando en la música, y entonces vas, ¿cómo te diré? Vas armando este disco con más paciencia, más tranquilidad, y eso fue lo que no se notó en Legión Mexica. Creo que es un disco más compacto, ya se sabe como hacia dónde va. En el México Inmortal hubo algunas reseñas donde dijeron, no, es que hay canciones que por este lado, por este, como que no le encontraban el rumbo, o no le entendían al concepto de lo que estaban escuchando. Pero también es parte, nosotros todo esto lo tomamos como críticas constructivas. O sea, todo esto nos ha ayudado a entender a la gente que nos está escuchando, a entender también qué es lo que quieren y qué es lo que buscan, y compaginarlas con lo que nosotros también buscamos, en este caso como artistas. Sí, sí, y ya que comentas esto, sí, en efecto, México Inmortal, sí, eh, hay una cierta diferencia, no precisamente de un tema al otro, sino vas a encontrar ahí, conforme vas escuchando el material, de repente encuentras precisamente esa fusión de que encuentras por una parte un mariachi, y después vas a encontrar esa parte del guapango. No es algo que esté ahí trabajado de una forma improvisada, sino al contrario, se escucha perfectamente amalgamado todo ese trabajo en conjunto. Y digo, ¿qué decir también de esa parte del performance? Y ya que comentabas de los nombres de los integrantes, digo, en sí todo el trabajo que ustedes hacen es una obra en conjunto. Y esto, como bien lo mencionas, ya para el segundo disco, Legión Mexica, justamente se puede encontrar ese proceso de madurez. Ya se nota una banda, no sé si sea así, pero a mi consideración, siento que ya trabajaron de una forma un tanto más cómoda, como que ya entendieron por dónde va a ir justamente el rumbo de Aztlán en esta parte musical. ¿Es así? Así es, sí, sí, sí. Y es lo que le digo pues a todos. Dije, en el primero es parte de la experimentación. Algunas cosas no sé si tuvieran un rumbo, porque nos decía, es que esto suena muy black, esto suena muy dead, o esto suena, o sea, como que no le encontraban un género con donde ponernos. Pero ahora con los discos, en este caso con el segundo, como que se centra ya un poco más en el death metal, con toques de thrash, y pues las voces a lo mejor más blackers, no sé cómo decirlo, este, y, y todo más amalgamado el sonido. Creo que se trabajó más en flautas, se trabajó más en acomodar las danzas con la canción. Entonces, y es parte del experimento y del proceso de todo esto. Ahora sí que el primer disco, muchos nos preguntan que por qué tan largas las canciones de tanta duración, pero decimos lo mismo, como era parte de una experimentación. No quisimos toparnos con pared, no quisimos que nos dijeran esto sí, esto no. Entonces nos dejamos llevar. Muchas de nuestras influencias recaen en el progresivo clásico, Pink Floyd, Camel, todas esas que King eran Crimson. Dean Crimson, canciones pues bastante extensas.
Y eso es lo que también pues, nos inspira, nos ha inspirado muchos estos sonidos. Y por eso a lo mejor en estas canciones de estos dos materiales sí están más extensas, sí quisimos pues viajarnos más, ahora sí que adentrarnos más y de ahí partir a los siguientes álbumes, ya con una madurez y a lo mejor sin tanta desesperación de ya crear algo, sino como ya tienes esos cimientos, Exacto. entonces ya te vas por una manera más sobria y más tranquila y más calmada. Y creo yo que se refleja en el tercer álbum, que son canciones más cortas, que son canciones más amalgamadas con el mariachi, con trompetas. Entonces, va progresando la banda, o sea, las canciones tenemos, o sea, muchas que se han escrito ya de hace bastante tiempo, pero el proyecto en sí, como Aztlán, el nombre Aztlán, pues lleva apenas desde el 2018. Entonces fue creciendo poco a poco. Al principio, como decías, traíamos los pasamontañas y era algo, en sí no sabíamos ni cómo plasmar tal cual la imagen como para que se diferenciara y tener algo, o sea, porque no teníamos pensado hacer un disco, teníamos pensado nomás sacar unas cuantas canciones y ya, no nos preocupamos tanto a lo mejor por una imagen hasta después del segundo sencillo, que fue cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esto de manera formal. Y ya de manera formal empezamos a trabajar ya en una manera de tratar de darle más identidad a la banda con una imagen ya de más identidad y que aún así las comparaciones siempre van a estar y no hay problema. No sé lo que le digo, a nosotros nos inspira todo lo que huele, sabe y se escucha a México. Entonces, sea en el metal, para todos es nuestra inspiración. Y sí, cualquier cosa que huela a México y que sepa México, que se escuche, es parte de nuestra inspiración. Es que sí, realmente eso que comentas, eh, invariablemente en cualquier momento que estés disfrutando de una canción de Aslan, te va a remitir a alguna etapa, te va a remitir a algún lugar, pero siempre todo va relacionado a México. Todo lo que escuchen es México. Cuéntame un poco sobre la parte musical, precisamente estos instrumentos que van utilizando, aparición de huehuetl, de trompetas, de jaranas, de contrabajo. Cuéntame cómo fueron ensamblando justamente la música con estos instrumentos. Pues como te decía, poco a poco. Al principio no teníamos a lo mejor tantos instrumentos. Ahora sí que hasta nos prestaban amigos o sí, gente cercana para poder grabar este primer álbum. Pues este primer álbum te puedo decir que le agradecemos a todos esos amigos cercanos que nos hicieron favor de prestarnos sus instrumentos folclóricos y prehispánicos para lograr este primer álbum. Al principio, pues siempre tuvimos la idea de traer una danza al compás de las canciones. En este caso, por eso agregamos el huehuet, que es el tambor azteca, mexica, y junto con los ayacastles, que son como las sonajas que se dan en la danza, el teponaztle, que es una madera transversal y en el cual también sigue un ritmo, un patrón. Y eso fue los elementos prehispánicos junto con las flautas, las ocarinas, el caracol y el silbato de la muerte. Esos son los elementos base del sonido prehispánico en Aztla. Pero también fuimos agregando la jarana, que es del son jarocho. Fuimos agregando la vihuela, que es también una pequeña guitarra que se utiliza en el mariachi. Y
y vamos a ir agregando obviamente más instrumentos. Agregamos la trompeta, que en el tercer álbum tiene más presencia, y pues se van agregando más instrumentos. Ahora sí que es poco a poco como hemos estado mezclando todos estos sonidos. Muy bien, y vamos a pasar a esta parte de las letras. Cuéntame un poco sobre esto, cómo las van armando. Me dices que ya tienen temas ya escritos, ya listos para empezarlos a trabajar ya de tiempo. ¿Cómo precisamente ustedes toman esta temática de hablar de ciertos pasajes de la historia de México, de también cierto hartazgo que hay de esta impunidad de cosas que ocurren, que no hay una justicia como tal, de esta lucha del pueblo? Cuéntame un poco sobre esto y ya para que pasemos a hablar de este nuevo material. En cuanto a las letras, ahora sí que primero componemos la música, y en base a la música es como la inspiración de decir, bueno, vamos a hablar de esto o de esto, y ahí empieza la manera en cómo va naciendo una canción. En este caso, los temas de lo que trata, hablamos tanto de la cosmogonía mexica ancestral, como también de cosas sociales, de temas sociales, pero todo con un toque en cuanto a letras, sin ponernos de ningún lado en cuanto a una posición política. Simplemente son letras de inspiración del punk, del thrash, pues esas letras contestatarias Así es. en las cuales hace la diferencia en estos géneros. Sí, sí, así es, son temas muy directos, son temas que realmente no resultan ajenos tanto para nuestra historia o como para lo que estemos viviendo actualmente. Prueba de ellos, bueno, es este nuevo material, está calientito este disco y todavía se está cocinando ahí el físico llamado Revolución, un excelente material, que escúchenlo, de verdad ya está en el Bandcamp de Aztlán, se los voy a dejar también aquí en la caja de descripción porque de verdad es una joya. Cuéntame de este material más, cómo lo fueron trabajando, mi buena Tila. Fíjate que todo esto, tenemos ahorita pues preparado muchas canciones en las cuales te puedo decir que tenemos ya compuesto 4 álbumes ya más adelante de Revolución. Pues entonces ya tenemos la idea de hacia dónde queremos ir musicalmente. Entonces, todas estas canciones, prácticamente cuando, eh, cuando no pudimos ir en el segundo álbum, tampoco debido a esta pandemia, pues dijimos, no, pues vamos a seguir trabajando en música, pero vamos a trabajar en algo más conceptual, y en ese concepto decidimos tomar el tema de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Para que también la gente se dé cuenta que no es totalmente metal prehispánico, sino es también un metal folklore, como te venía diciendo. Entonces venimos preparando este disco. Si te fijas, o sea, si trae esa danza prehispánica, pero son temas más mariacheros. Así es. Entonces, por eso quisimos trabajar mucho este álbum, y en el cual te voy a adelantar. Este álbum va a constar de 2 partes. O sea, va a ser esta es Revolución 1, y el próximo 20 de noviembre del próximo año saldrá Revolución parte 2. Entonces, este es un concepto de 2 álbumes, en el cual vamos a plasmar, en el primero, en este caso, en todo este concepto, pues, bueno, regresando un poco a tu Sí. pregunta, para no desviarme y adelantarme al nuevo disco.
No, Entonces, está bien, de hecho a mí ya me emocionó bastante. pero mira, te digo, tenemos prácticamente como 4 o 5 discos ya grabados, ya, o sea, si queremos ahorita los podemos publicar, pero obviamente queremos darle paciencia, queremos darle serenidad y trabajar más esas canciones. Y así es como elegimos, o sea, vemos, a ver, tenemos tantas canciones de este tema, tantas canciones de este, tantas de este, y así es como vamos partiendo los discos que queremos y lo que queremos hablar. Entonces, así es como vamos trabajando estas canciones. Y ahí es cuando se juntan temas. Mira, aquí estas 3 canciones hablan de la revolución. Vamos a apartar para este álbum. Esas canciones hablan más de temas sociales actuales para este otro álbum. Este habla de totalmente cosas prehispánicas. Este otro álbum. O sea, Aslan, tratamos y queremos atravesar por todo lo que suena a México y en todos sus géneros. O sea, que en cada disco encuentres algo diferente en cuanto a instrumentos, en cuanto a géneros, por cada disco que vas escuchando. O sea, que te lleve a una historia diferente. Sí, un concepto ahí ya definido en cada uno de estos materiales, ¿verdad? Qué gran noticia me acabas de dar, nos estás adelantando sobre esta segunda parte que se estaría estrenando entonces 20 de noviembre de 2022. Este material, La Revolución, se estrenó justamente 20 de noviembre de este 2021. ¿Qué respuestas han tenido hasta el momento? Muy bien, afortunadamente les ha gustado a la gente. Obviamente no esperábamos tal respuesta buena porque pues es parte de la experimentación y en este caso experimentamos con de 8 temas, 5 instrumentales. O sea, Así entonces es. era así, bueno, vamos a ver cómo lo escucha la gente, si no extrañan los gritos, las voces, pero no, desafortunadamente les ha gustado la música y todo lo que es el concepto de revolución y estamos muy agradecidos con la respuesta. Sí, es que de verdad es un discazazazo. Digo, los otros dos anteriores de verdad son unas auténticas joyas y no podemos esperar menos de este tercer material que, insisto, escúchenlo, está buenísimo. Cuéntame un poquito sobre los amplios de los audios que vamos escuchando en los temas de Aztlán. Eh, Todos los samples son de películas relacionadas con la Revolución Mexicana, películas del cine mexicano de la época de los 70, 60, que es la época que más explotó esos temas en el cine. Y de ahí fue toda esta inspiración de todas esas películas. Aparte, pues bueno, desde pequeño, vos creces con la familia, los papás que Sí, ven esas películas. Entonces, ya uno está familiarizado en cierta manera con todo este rollo. Y todo eso fue la inspiración. Películas como la de Emiliano Zapata, películas como Viva Villa, Juana Gallo, eh, Enamorada, esa fue dirigida por Emilio el Indio Fernández. Un sample de ahí se desprende para la canción Centauro del Norte, eh, y que es protagonizado por Pedro Armendáriz, que así pues, es. sabemos que él le dio vida en el cine a este personaje llamado Pancho Villa, y en el cual pues se lo adjudicó no bastante ese personaje que fue muy representativo para él y le dio como Como esa rudeza, ¿no? esa rudeza, esa presencia, exacto, eh, ese carácter
a todo lo que viene siendo lo mexicano, todo el carácter y toda la esencia mexicana. Y se nos hace muy importante todo este concepto de la revolución porque es la primera vez que se levanta el pueblo contra su gobierno, pero ya siendo México, ya como un país. Entonces, fue un movimiento en el cual también nos marcó identidad. De ahí nacieron todos los corridos, la Sí, música, aparte, sí es cierto. eh, todo El bueno, nacionalismo. no es nacionalismo en cuanto está la imagen, el gorro campesino, las carrilleras, o sea, todo este concepto se fue dando y le fue dando identidad a México y era un tema que no queríamos dejar pasar y en el cual se nos hizo mucho meter un disco con demasiadas canciones y entonces fue cuando lo partimos en dos partes. Bueno, sí, parte uno, Revolución, y que son 8 temas, y Revolución, parte 2 que ya después ya verán cuáles temas y cuántos tendrá. Pero porque no quisimos dejar fuera composiciones que hablan precisamente de este mismo tema, de la revolución, y que creemos que es importante no dejar pasar. Y entonces vamos a estar ahorita todo este año más revolucionarios que nunca. Eso es todo. Muy bien, mi buena Tila. Presentaciones que vayan a tener ya por fin. Tenemos una fecha programada para marzo. En Durango va a ser, no tengo bien el dato del lugar, pero el cartel va a ser el Gran Silencio, Víctimas del Doctor Cerebro, algunas bandas más y pues, ahí va a estar Asla. Para marzo en Durango. Eso va a estar bastante bueno. Esa es hasta ahorita la única fecha. Tenemos ahorita algunas que estamos concretando, pero apenas esta es la primera ya concreta. Ya oficial. Sí Oh, es. qué buena noticia. Y de allá del otro lado del charco, ¿qué noticias hay? Ahorita por lo mismo de toda esta pandemia no hemos estado trabajando en eso. Sí lo vamos a trabajar porque teníamos antes de la pandemia en el primer disco teníamos ya 2 fechas para California, San Francisco y Los Ángeles. Entonces, ya cuando vino todo esto, pues Sí. aplazamos. Pero queremos reprogramar esas fechas. Entonces, el plan está, o sea, todo sigue en pie. O sea, ya nomás Sí. es que pase todo esto. Pues sí, una de las ideas es presentarnos en el extranjero. Sí, sin duda, y digo, no dudo por ahí verlos en un backend, en alguno de esos festivales grandes, porque de verdad eso va a ser impresionante. Estoy casi seguro de que así va a ser. Digo, ahí está el interés. De repente vemos que un medio de Portugal los está entrevistando, que una reseña de Rusia. En sí, digo, sin necesidad de presentarse todavía en un escenario como tal como Aztlán, ya tienen un público, ya tienen ahí, ahora sí que la mira puesta sobre ustedes. Así es, sí, pues, afortunadamente nos han ayudado mucho las redes sociales. No hay mal que por bien no venga, no pudimos tocar, no hemos podido tocar, pero hemos estado presentes al fin y al cabo, con nuevo material, nueva música, videos, etcétera. Eh, y, y pues bueno, ahora sí que también nos da el gusto de seguir trabajando en la música. Ya cuando se dé el tiempo, trabajaremos en vivo, en el cual en vivo tenemos pensado preparar pues un show, un espectáculo con escenografía, vestimenta, todo un performance, una puesta en escena. De hecho, esa es la finalidad, hacer una puesta en escena
en cada presentación de la banda. Eso va a ser impresionante, Atila, de verdad. Los felicito, es un excelente trabajo el que están haciendo, están representando perfectamente la música mexicana. Y qué decir en un género que aparentemente sería difícil, pero ya vemos que el lenguaje universal bien es la música, esa brutalidad que tiene Aztlán, digo, no cualquier banda y esas fusiones de verdad pocas veces las vamos a escuchar no solamente en el metal, sino en el rock, en otros géneros, pero aquí digo, yo siento que es todavía un poco más complicado, pero ustedes lo hacen a la perfección, de verdad, yo los felicito, a mí me honra mucho poder estar platicando contigo y estar escuchando estas nuevas noticias, presentaciones de estos materiales y te digo de una vez aquí cuando quieran presentar algo de verdad tienen las puertas abiertas con toda confianza, aquí estamos para promover lo que ustedes están realizando porque de verdad es impresionante. Como muchas gracias. Pues la labor que haces tú en este medio del metal, que sabemos que es difícil que se llegue de repente a gente, a muchas personas, todo es ayuda de esta comunidad del metal, que la haces tú, la hago yo, lo hace la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Todo esto nos ayuda a la escena del metal y en nuestro caso como banda nos ha ayudado bastante. El apoyo de la gente es algo que la verdad se lo agradecemos de todo corazón porque, como te digo, la muestra de un tercer álbum es esa muestra del apoyo de la gente porque, como te decía, si ni siquiera teníamos planes de sacar un primer disco, nomás era sencillos. Llega el apoyo del sello, llega el apoyo de la demás gente y esto va creciendo y no puedo estar más que simplemente agradecido con toda la gente. No, hombre, un honor. Y a la gente también que nos está siguiendo, a la gente que está apoyando y conociendo la escena, lo que se está trabajando en nuestro país, que de verdad es de altísima calidad. Y una muestra de ello, precisamente aquí está el trabajo que hace Aztlán. Pues mi buen Atila, de verdad te agradezco muchísimo, me honra bastante que puedas estar aquí en Mexa Headbangers. Insisto, estamos aquí a la orden, lo que quieran presentar. Digo, ya tenemos entonces ese avance para el próximo año, 20 de noviembre de 2022, nuevo material de Aztlán y apenas estamos presentando este nuevo. También por ahí presentaremos algo nuevo en unos meses, algo relacionado a Aztlán, también ya lo platicaremos con mi buen Atila, con el patrón y el resto, ya estaremos ahí en comunicación. Así y también ahorita hemos estado, como te digo, trabajando en lo que es el performance en vivo y todo lo que es este concepto de Aztlán. Y también, bueno, ahorita que mencionas al patrón, bueno, les comento para los que a lo mejor, bueno, no hemos anunciado, pero en el disco que estamos distribuyendo en Bandcamp, lo estamos distribuyendo allí por un cierto tiempo para que la gente nos apoye comprándolo de manera digital. Ya más adelante, espero yo en diciembre, entrando diciembre, ya esté en Spotify y todas las demás redes. Pero lo quisimos mantener en Bandcamp para que la gente lo compre digital y ahí va a tener acceso a 3 bonus track de canciones inéditas, nuevas, totalmente diferentes y un El videoclip, videíto. también inédito que no se ha publicado ni nada y el arte del disco del álbum. Entonces todos estos que se agrega todo este material es para que la gente nos apoye y nosotros empezar a recaudar fondos para poder seguir trabajando, en este caso para las presentaciones en vivo.
y porque pues lleva producción, lleva gente, staff, entonces lleva bastante tiempo y de planeación y obviamente de recursos. Entonces todo esto lo hacemos para empezar a generar y empezar a trabajar en lo que sigue. Así Y es. bueno, y te iba a comentar, en el álbum de los que lo compren digital y ya tengan el arte, se van a dar cuenta que el patrón ya murió, está muerto, ya no está con nosotros. Ahora el nuevo vocalista se llama Centauro, él asciende a vocalista y él es parte ya ahora de este comando. Eh, y entonces ahí es donde se van a dar cuenta de ciertos cambios de alineación que hemos tenido, pero aún así el sonido sigue igual, no se mueve nada. Es- Entonces, entonces, también les comento que nuestro nuevo vocalista ya se presenta en este nuevo disco, el que es el General Centauro, ya como el general. Órale, esa no me la esperaba, mi buena Tila. Así es, hermano. Él afortunadamente ya no pudo seguir con nosotros. Tuvo ya otros compromisos, pero dentro Sí. de nuestra historia con Aztlán, prácticamente pues él ya murió. Y te adelanto, en el segundo material de Revolución Parte 2, se va a vender en conjunto, ya de manera física, una novela gráfica en el cual se va a contar la historia del Comando Aztlán, de cada uno de los personajes. Ahí se va a comentar cómo muere el patrón, por qué muere en batalla, o sea, toda esta historia en una novela gráfica, pues, el tipo de cómic, cosas así, se va a hacer para el segundo material. Órale, no, de verdad, grandes noticias las que estás dando, de verdad, sí me sorprendió esto del patrón, entonces hay para que estén atentos justamente los que adquieran este nuevo material mediante Bandcamp, ahí pueden constatar esto que nos acaba de comentar el buen Atila, de verdad, un honor haberte tenido aquí, mi buen Atila, insisto, muchas gracias a los Mexa Headbangers por estarnos acompañando también en estas entrevistas. Estén al pendiente de lo que viene de Aztlán. Suscríbanse al canal y desde luego compartan. Si les gustó, regálenos un like y la invitación de siempre. Sigan las redes sociales de nuestras bandas nacionales. Les voy a dejar los links de cada una de las redes sociales de Aztlán. Así que no hay pretexto para que no vayan a seguir Aztlán y para que no escuchen este nuevo material. Con esto me despido, Mexa Headbangers. Cuídense mucho y nos vemos pronto porque recuerden que viene más metal mexicano. Estuvo con nosotros Aztlán. Muchas gracias a todos ustedes. Yeah.